Buenas tardes a todos. Qué gusto que se pudieran unir. Mi nombre es Mauricio Montesioca y soy el líder de la División de Investigación y Desarrollo de M22 Tech Consulting y uno de los creadores de Irina, el chatbot con alma. En esta ocasión les tenemos preparado un webinar muy útil e interesante para todos aquellos que pertenecen al sector inmobiliario. Dos especialistas compartirán su experiencia para hablarnos de cómo generar más ventas en el sector inmobiliario. Así que permítanme presentarles a Lili Gómez, cofundadora y directora de cuentas de agencia M22. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Mau. Y Aaron Camel, cofundador y director de Factor SEO. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ambos suman múltiples años de experiencia en marketing digital. No olviden que habrá un espacio para que les puedan contestar las preguntas que tengan. Me despido por el momento. Los escuchamos, Lili y Aaron. Bueno, pues muchísimas gracias antes que nada. Y pues bueno, a continuación les van a compartir una presentación. No se apuren, esta presentación obviamente se las vamos a compartir. Tiene mucho texto, pero es a propósito, es obviamente para que justo pues puedan entenderlo, aun si no tuvieron el contexto de esta presentación, ¿va? De este live. Ok. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿no? ¿Cómo generar más ventas en el sector inmobiliario? Nosotros como agencias, pues te vamos a contar un par de secretos que hemos, pues bueno, obviamente acumulado con los años, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues bueno, lo primero es tenemos que entender el cambio, ¿no? Que vino a generar el COVID, tanto no solo en la industria inmobiliaria, sino en general en nuestro sistema de consumo, ¿no? En cómo compramos las cosas, cómo las vemos e incluso, pues bueno, cómo compramos o rentamos casa, ¿no? Obviamente, con eso nos va a dar pauta o pie a entender también, por ejemplo, a qué me refiero con microsegmentación de campañas, a el apalancado del valor de datos y pues bueno, también vamos a ver un poco sobre la experiencia del cliente y por supuesto sobre cómo implementar tecnología, no importa si eres una pyme o una gran empresa, ¿va? Y pues bueno, vamos comenzando, ¿no? Vamos brincando al primer punto. Entendiendo el cambio de paradigma post-COVID-19, ¿no? Que bueno, todavía no podemos hablar de un post-COVID-19, pero claro, estamos, pues bueno, afortunadamente, pues el semáforo está reduciendo, estamos cada vez más vacunados, con un poco de suerte y disciplina, vamos a salir todos adelante de esto y muy pronto la pandemia, esperemos, sea algo del pasado, ¿va? Entonces, vamos a arrancar o vamos a ir de lo general a lo particular y pues bueno, creo que lo primero que tenemos que entender es el mercado en general. ¿Qué está sucediendo particularmente en México y en el sector inmobiliario, ¿no? Bueno, 2020, claro, fue un año diferente, fue un año, pues bueno, para muchos lamentablemente muy doloroso, ¿no? Retó muchos preceptos de lo que teníamos entendido, ¿no? De nuestra vida en general, incluso, pues bueno, como empresas, hasta de cómo trabajamos, ¿no? Mandamos a todos a sus casas y muchas empresas se dieron cuenta que sí se puede, ¿no? Y pues bueno, en el sector inmobiliario tal cual, la caída naturalmente fue también fuerte, ¿no? Pues la gente con menos dinero, sin empleo, pues decide gastar menos, ¿no? Y por supuesto, en México no fue distinto, aunque sí fue relativamente menor que el promedio mundial. Si bien, por ejemplo, la búsqueda de casa para venta o para compra más bien cayó 40% a nivel mundial, en México solo fue de un promedio del 20%. Obviamente este porcentaje va a variar con estados, ¿no? El segmento más afectado, tal cual el que más cayó, fue el Residencial Plus y el Residencial Plus y Residencial Premium, ¿no? Que curiosamente es donde la gran mayoría de las inmobiliarias se intentan enfocar. Justo por eso también se siente una caída mucho más fuerte en este sector particular.
Pues bueno, si alguien puede, ¿no? En los comentarios incluso que nos comparte un poco de su historia, de cómo le ha ido, cómo su empresa le fue, ¿no? O si a lo mejor perdió el empleo, si a lo mejor su empresa tuvo que cerrar y ahora está buscando otras oportunidades, etcétera, ¿va? Y pues bueno, también es importante destacar que aunque esta variación, ¿no? fue de un porcentaje menor al 50%, tal cual en los meses más fuertes de la pandemia, ¿no? Contando, por ejemplo, enero, abril, cayeron aproximadamente 96%, es decir, desaparecieron prácticamente las búsquedas relativas justo a compra de casa en México, ¿no? Y pues bueno, uno esperaría, bueno, ante esta falta de demanda, los precios bajan, ¿no? Porque la oferta, así trabaja la ley de la oferta y la demanda, pero no, ¿no? De hecho, los precios, particularmente en lugares fuera de la zona del Valle de México, aumentaron, ¿no? Si bien hubo una desaceleración en el crecimiento del precio, ¿no? Si íbamos aumentando 10, 20% anual, sí hubo una ligera desaceleración, pero al final del día sigan aumentando y seguirán aumentando los precios. Reitero, esto está enfocado sobre todo a la venta y a la compra y la venta de inmuebles, ¿no? Y inmuebles residenciales principalmente. Y pues bueno, también el monto de los créditos aumentó, es decir, se dieron créditos por mayores montos, aunque hubo menos petición de créditos. Entonces, esto es interesante, nos está hablando de un mercado muy mixto e interesante. Perdónme. Y bueno, ¿qué hay acerca de las rentas? Pues bueno, contrario a la creencia popular, en realidad los millennials sí quieren comprar casa, solo que naturalmente no les alcanza. Menos del 4% de la población millennial en México gana más de 16,000 pesos al mes. Obviamente, para adquirir, por ejemplo, una vivienda de más o menos de 3 millones de pesos, requieres ingresos de aproximadamente 40,000 pesos entre los dos. Entonces, obviamente, esto dificulta mucho el acceso a una vivienda en México, cuando el precio promedio por vivienda, y estamos hablando a nivel nacional, es de 1.8 millones de pesos. En la Ciudad de México, obviamente, naturalmente es un poco más caro, ¿no? Y pues bueno, hablando también de las rentas, aumentaron en 30% en el 2020, claro, ¿no? Si no me alcanza para pagar una casa, tengo que mudarme y pues bueno, empezar a rentar, ¿no? El incremento de rentas se dio particularmente fuera de la zona del Valle de México, ¿no? De la zona metropolitana del Valle de México. Y hay una tendencia muy fuerte de que los millennials se están fugando del Valle de México. Y pues claro, tiene sentido, ¿no? Es muy caro. Y como los centros, y ahorita vamos a ahondar un poquito sobre eso, ¿no? Los centros de trabajo, los corredores urbanos de trabajo, desaparecieron prácticamente, ¿no? Entonces, pues bueno, si ya no necesito estar cerca de mi lugar físico de trabajo, pues no tiene caso que pague una renta mucho más cara. Entonces, se están migrando los millennials a otras ciudades. Es importante, esto sí, son otras ciudades, porque tiene que haber una cobertura fuerte de Internet, pues bueno, naturalmente para los temas de home office, o bien incluso muchos millennials decidieron también emprender o freelancear, ¿no? Y pues bueno, ahora esto nos da una pequeña clave de por qué el precio de la venta aumentó y pues bueno, las rentas también están muy contenidas, ¿no? Si se fijan, no aumentaron en la misma prioridad. Y es que el subsidio a la vivienda, a la construcción de la vivienda es nulo prácticamente, al menos durante esta administración. El aumento de precios y la baja, perdón, ay Dios, perdón, la baja de gente, ¿no? En el seguro, que está trabajando bajo nómina, bajo un seguro, y con todos los privilegios que esto nos da, ¿no? El trabajar con el seguro social y o con otro tipo ahí se me fue, prestaciones, ¿no? Pues bueno, obviamente nos habla de que está siendo mucho más difícil adquirir una casa y por lo tanto, pues la gran mayoría de los millennials siguen rentando, ¿no? Y pues bueno, hablando un poquito de esta baja de construcción de vivienda, ¿no? Que esto nos explica también un poco del por qué las casas en venta o los departamentos en venta siguen aumentando de precio. Y es que la industria de la construcción enfrenta una recesión muy fuerte desde el 2015. Y pues bueno, estamos hablando que obviamente ahorita todavía mucho más fuerte se paró, ¿no? Y no se prevé que haya ningún tipo de recuperación hasta el 2023, y eso es obviamente dependiendo de hacia dónde se dirija la inversión, ¿no? Y pues bueno, vemos claramente, este es un estudio de BBVA,
¿no? Donde, pues bueno, se cae la construcción, ¿no? Y se cae muy fuerte con la pandemia. Esto indica que no se están construyendo más casas. De por sí, prepandemia, nunca se ha construido al mismo nivel del crecimiento poblacional las casas necesarias, es decir, siempre ha habido una oferta menor a la demanda, ¿no? Y pues bueno, esto aumenta también el precio de las pocas casas que sí existen, ¿va? Y pues bueno, obviamente también otro tipo de temas como la gentrificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esto en general del mercado? Que hay una recuperación, estamos viendo una muy probable recuperación en K. Esto significa que, pues bueno, hay más dinero en menos manos, ¿no? Hay mercados desatendidos, sobre todo hablando, pues ya veríamos, ¿no? La vivienda, digamos, más económica, ¿no? Y pues la zona metropolitana pierde mucha relevancia, lo que antes era como la joya de bienes raíces está perdiendo muchísima relevancia, tanto por temas de construcción, legales, ¿no? De la gentrificación, de que cada vez hay menos espacios. Entonces, esto le está dando apertura a otros estados como Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Yucatán, para ganar mucho más terreno, ¿no? Para ganar y ser las, pues bueno, incluso los nuevos centros, no solo de vivienda, sino también grandes centros comerciales, de trabajo, etcétera, ¿va? Y bueno, ahora que entendemos un poquito el panorama del mercado, vamos a hablar más del segmento, ¿va? De los famosos millennials. Recapitulando un poco, los millennials no somos, me da un poco de risa a veces, ¿no? Que todavía veo notas donde se refieren a los millennials como si fuera el eterno adolescente. Y no, los millennials, pues ya estamos más para allá que para acá, ¿no? Digo, estamos porque yo soy millennial, ¿no? Ya estamos hablando de que son de más de 30 la mayoría, ya son más de 40 y tantos, entonces, pues bueno, ya es un segmento que es la fuerza laboral más importante del país, ¿no? Y pues bueno, sin embargo, hay ciertos atributos que sí todavía permanecen, como prefieren experiencias, ¿no? El millennial común, por así decirlo, te va a preferir un concierto o un viaje al auto de lujo, ¿no? Esto no implica que obviamente no haya millennials que los compran, claro que sí los hay, pero buscan más experiencias. Los millennials somos más de esta parte de vivir la vida, ¿no? Y de que la vida se mide en experiencias, en los momentos que te quitan el aliento, etcétera, no en los objetos que coleccionas, ¿no? Obviamente viven conectados, son multipantalla y hay algo importante, cuando quieren información, la quieren de forma inmediata, ¿no? Buscamos todo súper rápido y con eso Google hace unos años sacó un estudio que se llamaba el momento cero de la verdad o el SMOT, Zero Moment of Truth. Y pues bueno, esto implica que también al momento de compra, los millennials particularmente, googleamos todas las opciones. Bueno, no googleamos, pero buscamos otras opciones. Oye, ¿cuál es mejor? Oye, ¿qué es este ingrediente? ¿Qué me queda más cerca? ¿No? O ¿qué colonias están en crecimiento? Etcétera. Nos informamos mucho más antes de realizar una compra, ¿no? Y lo pueden ver ustedes mismos en las tiendas, cuando alguien está escaneando, buscando un código o buscando un producto similar, teniendo un producto en la mano, ¿no? Esto porque comparamos, estamos mucho más apegados a la información que podemos obtener de un producto. Y pues bueno, ¿cómo nos ha afectado la pandemia? Este dato me pareció interesantísimo. 43% de los millennials tuvo que regresar a casa de sus papás. O sea, pensemos que son millones y millones y millones de personas, ¿no? Claro, mucho de esto tiene que ver naturalmente con el seguimiento al cierre de las empresas, de los corredores urbanos, y que pues bueno, caes en esta realización de que pues si no necesito estar físicamente ahí, no tiene caso estar pagando una renta demasiado cara, pues mejor me ahorro eso, o incluso pues bueno, lamentablemente todos aquellos que fueron parte de los que perdieron su empleo, pues bueno, por supuesto, ya no tienen ningún otro motivador para seguir presente en ese momento, ¿va? Entonces, ¿qué empresas quedan? Estos corredores urbanos están prácticamente desiertos. ¿Qué empresas quedan? Pues bueno, casi siempre las internacionales, que tienen contratos normalmente más largos, mientras que las pymes, por su agilidad y flexibilidad, son las principales que han decidido tomar los trabajos a distancia, home office, etcétera, ¿va? Entonces, entendiendo también este segmento, vivimos en un contexto VUCA, ¿no? Es decir, aquellos que estén familiarizados con el acrónimo, perdón, que no estén familiarizados, VUCA es básicamente un acrónimo en inglés para volátil, desconocido, complejo y ambiguo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos habla de que el contexto es cambiante. Básicamente el contexto es muy cambiante, ¿no?
un resumen rápido de lo que hemos visto hasta aquí. Las compañías y sus empleados se están moviendo fuera de los corredores, fuera de la Ciudad de México. Ciudades más baratas con buena cobertura de Internet crecerán. Por el contrario, ciudades caras, ¿no?, se contraen, al menos hasta el 2023, que se prevé una relativa recuperación, ¿no? Cada vez hay más oferta y menos demanda para el mismo sector, ¿no? Mientras que hay muchos sectores desatendidos. ¿A qué me refiero con el sector? Al residencial plus y la casa premium, ¿va? Entonces, hablando de este momento en particular, ¿va? Todas las empresas, muchas empresas me han preguntado incluso sobre esto, de que si se volverá a una especie de normalidad pre-COVID, de que si se volverá, ¿no?, por ejemplo, a los corredores urbanos, todos estos, y no, la realidad es que es cada vez menos probable que esto suceda, ¿no? Muchas empresas se van a quedar con el home office obviamente por las ventajas que tienen. Sí va a haber, obviamente, muchas empresas también regresarán a estos centros de trabajo, pero es menor, o sea, va a ser un porcentaje considerablemente menor, ¿no? Y, pues bueno, incluso van a haber muchos servicios o nuevos trabajos que se van a dar también a raíz de esto, nuevas empresas, nuevas pymes, etcétera, ¿no? Entonces veo muy probable que volvamos tal cual al escenario prepandémico. Y también lo veo improbable porque este segmento, los millennials, tienen nuevas ideologías, traen a la mesa cosas muy importantes y muy distintas de las generaciones anteriores. Por ejemplo, vemos movimiento tiny house, ¿no? Ya vemos que el millennial prefiere viajar o prefiere hacer otras cosas en su vida que tener una casa enorme, 20 coches, ¿no? O un coche de lujo, tal, aún teniendo el dinero para hacer esto. Y ha salido el auge de movimientos como el tiny house, ¿no? De casas ya sea de materiales poco ortodoxos, ¿no? Como contenedores, incluso casas fabricadas con PET, ¿no? Con ladrillos de PET, o incluso volviendo a técnicas ancestrales de Adobe, no Adobe. Y bueno, también incluso vemos movimientos antimaterialistas como el minimalismo, ¿no? Que es la felicidad se encuentra en tener menos, ¿no? También vemos obviamente un movimiento súper fuerte y me atrevo a decir necesario, ¿no? Eco-friendly, sustentable, de querer espacios verdes integrado en todo lo que haces en tu vida, incluso hasta lo que comes, ¿no? En la sustentabilidad de tu propio jardín, ¿no? De vuelta a comunidades, vemos una vuelta a las comunidades más pequeñas, más hospitalarias, ¿no? Y pues bueno, incluso vemos también millennials que se dedican totalmente a vivir como nómadas, los nómadas digitales, ¿no? Que hoy están trabajando a lo mejor en Monterrey, mañana en Tulum, pasado mañana en Francia, ¿no? Y se la pasan trotando el mundo. Entonces, no tienen un interés tan fuerte por comprar una casa, ¿va? Todos estos movimientos, pues bueno, están cobrando relevancia. Y me atrevo a decir que con la pandemia, con el golpe de la pandemia, el auge del home office, van a cobrar mucha mayor relevancia. Todavía van a ser más fuertes y la gente los va a tomar mucho más apego emocional, porque obviamente dotan de significado. Son, digamos, nuevas mini religiones que la gente adopta y pues bueno, que vive y le da significado a su vida también a través de estas metodologías, ¿no? Entonces, hablando del momento de compra dentro del segmento, nada más recordando, ¿no? El millennial quiere información y la quiere ahora, ¿no? Están cotizando contigo y en promedio, de acuerdo al estudio de Google, 8.1 empresas más. Me atrevo a decir que cuando es casa, pues creo que cotizarían aún con más empresas. De hecho, pues bueno, quienes me conocen y estuvieron en ese momento, no me dejarán mentir, cuando compré auto, no comparé con 2, 3 empresas. Literal, creo que comparé todas las del segmento y hasta distintos segmentos y nuevos y seminuevos, ¿no? Entonces, comparamos un montón. Esperan un servicio y no solo un producto. De hecho, también está muy en auge en las escuelas de negocio hablar de los productos servicios, ¿no? Volviendo al tema, queremos experiencias, ¿no? El millennial no solo quiere algo, sino quiere algo significativo, ¿no? Y este significativo se adquiere solo a través de la experiencia, ¿no? Son tecnológicos, usan canales digitales más que la llamada y odian las empresas desconectadas, ¿no? Si yo tomo o contacto una empresa, quiero que sea esa misma empresa o por donde te contacté, que puedas atender, ya sea que tengo una duda, un problema, quiero una cotización, ¿no? Entonces, estar brincando de sector en sector, de división en división, oficina en oficina, es una mala experiencia,
¿no? Y aunque son inmediatos en comunicación, el embudo dura más por lo mismo de que estamos comparando. Es decir, aunque te contacto hoy, no es que hoy mismo te vaya a comprar o que en una semana te vaya a comprar, que a lo mejor antes la decisión era mucho más sencilla en eso y pues bueno, era un tiempo de compra mucho más corto. Hemos visto con nuestros clientes que pueden tardar desde 3 semanas, ¿no? O 3 meses o incluso 6 meses, ¿no? Entonces el embudo en el que es el primer contacto y hasta el momento de la compra es un poco más largo, ¿no? Y pues bueno, sirve también enfocar los productos al valor postventa, las atracciones cercanas, obviamente dependiendo del segmento que va a considerar una atracción, ya sea como una escuela o un parque, o bien puede ser cafés, restaurantes, a lo mejor vida urbana nocturna, etcétera, ¿no? O bien otro tipo de conexiones. Y bueno, para acabar de decir esto, incluso algunos probablemente ya estén diciendo, ¿cómo? ¿No? Y es que no todos los millennials somos iguales, así de, pero es que yo no busco pues, un parque cerca o yo no busco que haya bares, al revés, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la naturaleza, ¿no? No todos los millennials son iguales, ¿no? Esto es nada más algo súper, súper somero y eso nos lleva a al siguiente punto, la microsegmentación de tus campañas. Pues bueno, nada más antes de continuar, recuerden, si tienen dudas o preguntas, déjenlas en los comentarios y pues bueno, haremos lo mejor posible para responder. ¿Va? Entonces, microsegmentación de campañas. Antes de empezar, me gustaría dar un par de definiciones. Van a ser definiciones a lo mejor no exactas, pero que nos ayudan a entender de qué estamos hablando a todos en general, ¿no? Por campaña me refiero a un ejercicio de comunicación, pues casi siempre una comunicación publicitaria, ¿no? Que todos más o menos entendemos eso, ¿no? Ya sea publicitario o institucional y pues bueno, que tiene un tiempo determinado cuando es un esfuerzo muy específico, por ejemplo, una promoción, o puede ser itinerante, es decir, permanente también, ¿va? Por segmentación, me refiero a las audiencias a las que van dirigidos estos esfuerzos de comunicación. Sé que hay varios niveles, ¿no? De que no es lo mismo tu audiencia, tu segmento, tu público objetivo, tu mercado meta, etcétera. Vamos a usarlos de manera intercambiable en esta presentación, nada más como básicamente la audiencia a la que va dirigida, ¿va? Remarketing y retargeting, que los digo más adelante, son esfuerzos de retomar a alguien que, por ejemplo, ya tomó una acción, ya sea que visitó tu sitio o le dio like a tu página de Facebook, ¿no? Entonces, puedes tú retargetear o hacerle remarketing a esta persona, ¿va? CPC, igual, lo defino más adelante, lo vemos más adelante, es el costo por clic. Casi todos los sistemas, ¿no? Y esto es algo que de hecho tuvimos una plática con un cliente recientemente, en Google y Facebook, ¿no? En casi todos los sistemas digitales, no es que compres, se le llama muchas veces compra de medios por tradición de agencias grandes. Sin embargo, tú no compras medios en estos canales, sino más bien entras a una subasta. Funciona por un sistema de subasta y, pues bueno, tú pagas por cada clic. Este clic tiene tal cual un costo por clic asignado, ¿ok? Y bueno, finalmente, conversión, ¿va? Cuando hablamos de una conversión, es alguien que realiza una acción, ya sea, por ejemplo, en tu sitio web o en tus redes sociales, que tú como marca deseas. Lo más común en este segmento es que alguien te deje sus datos para ser contactado con la intención de venta, ¿ok? Entonces, hablando un poquito, ¿no? Retomando microsegmentación, a ti como inmobiliaria, ¿quién es tu target, no? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿A quién le estás dirigiendo tu mensaje? ¿Tienen hijos? ¿Tienen entre 34 y 45 años de edad o más o menos? ¿No? Su nivel socioeconómico es C+, C-, ¿no? E incluso pues, este nivel socioeconómico es muy ambiguo, la verdad, ¿no? Viven incluso en el mismo estado. A lo mejor, por ejemplo, mucha gente que compra en Mérida casa no necesariamente es de Mérida per se, ¿no? Mérida es un destino muy fuerte también para retirados, para gente que ya quiere vivir mucho más en paz, por así decirlo, ¿no? Alejarse de la ciudad, del estrés, ir a un lugar a nivel del mar, etcétera. Entonces, todo esto hay que estudiarlo y es que esto ya no es suficiente. Hoy vemos, por ejemplo, que esta definición pues, puede encajar a todos estos segmentos demográficos y que van a tener hábitos de compra y de consumo increíblemente amplios, ¿no? Extremadamente distintos. Entonces, pues bueno, claro, es importante ser mucho más granular en tu comunicación, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un paralelo con el segmento de los autos.
¿quién te compra un Tesla? ¿No? No es la misma persona, aunque tenga la misma edad, el mismo dinero, ¿no? O el mismo rango económico, etcétera. No es la misma persona que te compra una pick-up o una SUV de lujo o incluso una motocicleta de lujo, ¿no? ¿Quién te compra un Tesla? ¿Quién te compra una motocicleta? Están buscando cosas abismalmente distintas, ¿no? El del Tesla le encanta, te puedo decir que muy probablemente le encanta Mac, ¿no? O Apple, le encanta el diseño, la tecnología, el pensamiento de las marcas con esta intención mucho más profunda. El de la motocicleta a lo mejor le gusta mucho más Harley Davidson y le gusta más, no sé, Android y el rock y tal, ¿no? Porque busca libertad, está asociando la motocicleta a la libertad, ¿no? Y así cada uno de los autos, cada uno de los distintos autos, aunque todos compartan el mismo precio, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con tus ubicaciones, con tu oferta inmobiliaria. Una persona que vive en Santa Fe, por ejemplo, ¿qué auto maneja? ¿No? ¿Con qué marcas se puede identificar? ¿Dónde compra ropa? ¿No? ¿Con qué lenguaje de diseño se identifica? ¿No? ¿Le gusta más, por ejemplo, el Tesla o GMC? O a lo mejor es mucho más práctica o pragmática, ¿no? O prefiere acabados finos o un cuarto más grande para el ropero en una casa, ¿no? En lugar de una casa de lujo, pues prefiero más cuartos, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Igual, una persona que vive en San Ángel, por ejemplo, ¿cuáles son sus valores? ¿Es más tradicional o más liberal? ¿No? ¿A qué escuelas atendió cuando estaba pues, en la primaria, en la secundaria, ¿no? En la universidad? Incluso es alguien que atendió a la UNAM porque queda cerca, o a lo mejor es alguien que atendió a una universidad privada, ¿no? De mayor prestigio, ¿no? Ve televisión de paga o mira más Netflix, u otro, a lo mejor es más de, no sé, Prime o, valga la ronda, Dios no lo quiera, Blim, no, no es cierto, es una broma. Y bueno, incluso va al gym o practica CrossFit. Todos estos pequeños puntos de datos, incluso hay un libro que se llama Small Data, lo recomiendo muchísimo, nos ayudan a entender quién es nuestro target, qué es lo que busca y pues bueno, por supuesto, cómo le tenemos que hablar, ¿no? Igualmente alguien que vive en la Condesa, por ejemplo, probablemente es mucho más eco-friendly, ¿no? Y utiliza estas marcas de shampoo que no experimentan animales y que son de ingredientes naturales, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, eso tenemos que hacer, tenemos que investigar, casi conocer a nuestros compradores como si fueran de nuestra familia o nuestros amigos más cercanos. ¿Por qué? Porque una segmentación genérica en tu comunicación te va a dar resultados mediocres. Sé que es una palabra fuerte, pero es muy real. Una segmentación genérica como la que veíamos al inicio, ¿no? Pues todos los hombres y mujeres entre 34 y 45 años que viven en la Ciudad de México va a ser increíblemente genérico y pues bueno, a menos de que seas una marca extremadamente reconocida, te va a dar resultados normalmente mediocres. ¿Ok? ¿Por qué es esto? Volvamos a lo básico en la comunicación. Este diagramita probablemente hayan visto ya alguna versión de él, donde tenemos un emisor, tenemos un mensaje y tenemos un receptor, ¿no? Y el mensaje tiene dos atributos, tiene código, tiene canal, y todo esto está sumergido en un contexto, ¿va? Entonces, entendiendo esto, nuestros mensajes publicitarios tienen que saber muy bien quién es mi receptor, cuáles son los códigos que usa, a qué me refiero con códigos. Incluso puede ser algo tan básico como, no sé, mi segmento usa la palabra chale, ¿no? Ay, chale o no, tal. Eso es un código, ¿no? Y no debemos de juzgarlo, dependiendo obviamente de lo que vendas, es o no un código que te interesa porque tu receptor lo utiliza, ¿no? Y el canal adecuado, por ejemplo, si tenemos residencias premium, ¿LinkedIn es un canal adecuado? Sí, no. Obviamente esto se tiene que dar con investigación, ¿va? ¿Y en qué contexto lo está viendo? Alguien que está en LinkedIn, ¿qué está buscando, no? Y en dónde, digamos, en qué situación se conecta a LinkedIn. Está a lo mejor dando un webinar, ¿no? O a lo mejor está haciendo otra cosa, o está buscando chamba, o a lo mejor quiere comunicar algo porque es empresario, ¿no? Todo esto es importante para entender en qué momento nosotros podemos entrar y qué mensaje tenemos que dar, ¿no? El mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto, ¿no? Entonces, entender si tu segmento está en redes sociales, en cuáles redes sociales, en qué momento del día, se conecta en el día o en la noche o en la tarde, ¿no? O qué formatos prefiere. ¿Prefiere video porque le gusta consumir rápido o es a un lector y entonces prefiere contenido de mayor formato, de formato más largo o a lo mejor un artículo de blog publicado en redes, ¿no?
¿Qué intereses tiene? Además de, claro, buscar casas, ¿no? En este caso de inmobiliarias, ¿no? ¿Qué otros intereses tiene? ¿Le gusta la vida eco-friendly o es más cosmopolita, ¿no? Entender eso, ¿no? ¿Es la primera vez que hace contacto contigo o ha hecho ya contacto de otras formas o con otras empresas? Y esto ahorita lo vamos a ver porque es importante todo esto. Todo esto nos ayuda también a entender perfecto en qué momento debemos comunicarnos. Por ejemplo, digamos, aquí en Google Ads, seguramente ya lo han visto. Buscas casa de cualquier forma, ¿no? Comprar casas pongas la zona que pongas, te van a salir 3, 4 anuncios, ¿no? Un montón de anuncios. Y pues bueno, actualmente es muy, muy, muy competido ese mercado, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos nada más casas en venta, ¿no? O comprar casa en la Roma, me va a salir carísimo, ¿no? El costo por clic de cada uno de esos está entre los 20, los 30 pesos. Y esta es de las zonas que, de hecho, ahorita ya está un poco más barata. Antes estaba mucho más caro. Imagínense, cada clic, cada vez que tú le des clic o alguien le dé clic por error o intencionalmente, te va a costar entre 20 y 30 pesos. Imagínate que de 100 clics tengas un muy buen CTR, ¿no? Una muy buena tasa de conversión, perdón. Que de esos 100 clics, 10 te dejaron sus datos. Todavía de esos 10, falta ver que uno te compre, ¿no? Entonces, eso es importante porque ya gastaste un montón de lana, ¿no? Y que no necesariamente te están comprando. Entonces, puede ser complicado, ¿no? Sobre todo si segmentas de manera muy genérica. A eso me refiero con segmentación mediocre, ¿no? Una segmentación genérica te da resultados mediocres, ¿no? ¿Cómo puedes mejorar, tal cual en este caso particular, tus campañas de Google Ads? Puedes combinar palabras de habitación con zona, ¿no? Por ejemplo, cuarto o departamentos de 3 recámaras en Cuapa. Eso ya es una cosa mucho más avanzada y mucho más específica, ¿no? Y bueno, nos está ayudando también a segmentar, incluso para nosotros mismos. Además de eso, obviamente, ¿quién quiere un departamento de 3 cuartos, ¿no? De 3 recámaras? Pues seguramente alguien con familia. Entonces, alguien con familia que le alcanza para un departamento de 3 recámaras, ¿qué características tiene, ¿no? Esto nos va a ayudar todavía a reducir mucho más y ser mucho más específicos en la segmentación, ¿ok? Y bueno, claro, naturalmente podemos crear varios segmentos, no solo es familia, a lo mejor es un grupo de chavos, ¿no? Sobre todo si hay una universidad cerca, entonces crear uno para familias y a lo mejor un anuncio para chavos diciéndoles cosas distintas en ese anuncio, ¿no? Y finalmente, la gran mayoría de las herramientas, incluyendo Google Ads, por ejemplo, tienen estrategias automatizadas, en este caso una estrategia automatizada de puja. Hay que utilizarlas. No tengamos miedo a probar cosas nuevas dentro de estas herramientas que me ayuden a automatizar lo más que se pueda. Porque normalmente, pues bueno, obviamente esto es un robot, ¿no? Estamos compitiendo contra un algoritmo, contra un robot, por muy buenos que seamos. Al menos en mi experiencia, casi siempre la estrategia automatizada gana, ¿no? Porque está construida a base de datos, porque está construida para optimizar, ¿va? Y bueno, eso es Google Ads, pero hablemos de algo un poco todavía más general, redes sociales, ¿ok? A ver, Nelly Paz nos pregunta, tengo leads que vienen de campañas de Facebook, pero nos cuesta cerrar la venta, ya que no contestan, o eran leads falsos, o bien no les alcanza. ¿Qué te recomendamos? Bueno, Nelly, antes que nada, de todas formas, igual si alguien más tiene otra pregunta, pregúntenos, ¿no? Adelante. Nelly, ¿qué te recomendamos? Igual, va muy de la mano con lo que estamos viendo, segmentar un poquito mejor, ¿no? Siempre va a haber una tasa de desperdicio, ¿no? Pero recomendamos segmentar mejor y poner filtros implícitos en los anuncios. Por ejemplo, para los que no les alcanza, ¿no? Poner ciertos precios o una manera sutil de poner el precio. Por ejemplo, hemos experimentado nosotros con ingresos desde, ¿no? Para adquirir una casa, digamos, de 3 millones de pesos, requieres alrededor de, creo que es como 80,000 pesos, 100,000 pesos de ingreso entre las dos, entre la pareja, ¿no? Y eso lo puedes poner. Si no quieres poner el 3 millones de pesos en la casa, ya sea por fluctuaciones de precio o lo que sea, puedes poner, compra tu casa con ingresos desde, no sé, 80,000 pesos. Y obviamente eso ya te filtra una parte importante de la población, ¿no? Ese es uno de los temas. Obviamente cada caso hay que analizarlo ya de manera mucho más granular. Muchísimas gracias, Nelly. Entonces, pues bueno,
para redes sociales, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestros segmentos? ¿Ok? De entrada, remarketing. ¿Ok? Retomar a estas personas que a lo mejor ya te dieron like, que por una publicación que vieron, que les gustó, que les agradó el contenido, dijeron, bueno, voy a seguir esta página. Muchos nosotros lo hacemos tal cual porque quiero recibir más información de esa página. Entonces, pues bueno, qué mejor manera que tal cual segmentar a aquellos que ya te dieron like con a lo mejor tu oferta, ¿no? Con ofertas, o bien, si vieron una casa similar, a lo mejor si vieron un departamento, no les muestres una casa, muéstrale otros departamentos. Crea anuncios súper específicos a personas que ya hayan tomado esta acción contigo, porque aparte es mucho más económico normalmente traer a alguien que ya hizo un contacto contigo que intentar generar nuevos contactos nada más, ¿ok? Cruzar datos de perfilamiento, por ejemplo, eso es algo que hacemos con uno de nuestros clientes. Cruzamos mucho los datos de perfil de Facebook con Google e incluso con lo que nos dicen los vendedores en piso, ¿no? Es que ahora he visto muchos chavos que están muy interesados, ¿no? O son muchos doctores porque hay un hospital cerca de aquí, ¿no? Un hospital muy grande cerca de aquí. Ok, todos esos datos nosotros los tomamos y creamos pequeños segmentos para las campañas. Por ejemplo, ¿qué sigue un doctor? Pues muy probablemente cosas de medicina, de salud, ¿no? Y esos datos los utilizamos para también dirigir nuestras campañas, ¿va? Claro, con otros cruces, por ejemplo, de geográficos, ¿no? Nada más quiero atacar a los doctores de esta zona, no a todos los doctores del país, ¿no? Y pues bueno, como siempre, optimizar también para datos demográficos, de lenguaje, ubicaciones, etcétera, ¿va? Y hasta en impresos, incluso nos sirve. Por ejemplo, bueno, para aquellos que no lo sepan, yo soy maestro, bueno, o era maestro recientemente, daba clases en la universidad, ¿no? Y una de las cosas que les decía a mis chavos para explicarles acerca de la segmentación es justo eso. Si tú entregas un flyer, tú tienes dos opciones. Puedes entregarlo en un crucero a todos los que se atraviese, ¿no? Y, ok, es un juego de números. Si tienes 1,000,000 de flyers, probablemente a 4, 5, 10 personas o 100, las que sean, les va a interesar, ¿no? O puedes tú imprimir nada más 1,000 flyers y dirigirte, por ejemplo, a una plaza, ¿no? Y entregarlo incluso dentro de la plaza a las personas que estén saliendo nada más de Palacio de Hierro, ¿no? O de alguna empresa así súper fancy, ¿no? Esa es una segmentación mucho más avanzada y también se puede hacer con los impresos, ¿no? Muchas veces, pues bueno, no es que la estrategia original esté mal, es un juego de números y si a eso le juegas, está bien, ¿no? Pero, pues bueno, para la gran mayoría, 80% de las empresas en México son pequeñas y medianas, no tenemos presupuestos infinitos. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar mucho más, dónde colocamos el mensaje, ¿ok? José Luis Montes Páez nos pregunta, ¿cuánto me recomiendan de presupuesto para pagar publicidad en Facebook? Híjole, sí va a variar muchísimo, depende mucho, por ejemplo, de cuánto cuesta tu producto, ¿no? No es lo mismo vender una casa de 1,000,000 de pesos a vender una de 10 millones de pesos, sí va a variar, hay que asignar un presupuesto en función del costo de eso, pero digamos, fija tu meta de ventas y una buena regla de pulgar, ya sea anual o mensualmente, como quieras ponerlo, es alrededor del 10% del costo del producto, ¿no? Reitero, esta es una manera muy vaga de definirlo, asumiendo que tu costo por lead, obviamente, o tu costo por adquisición salga más o menos en lo que nuestros números nos han dado, ¿va? Pero igual hay que analizarlo caso por caso, ¿no? De entrada, pues te recomendaría experimentar con unos 3,000, 10,000 pesos, ¿no? Si estás en la barra baja de ese presupuesto, te recomiendo un poco más, tal cual, ir a los números, al costo por millar, ¿no? E imprimir tanto como puedas a un segmento muy específico, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias por tu pregunta, José Luis. Excelente. Entonces, por ejemplo, en temas de estos impresos, hay que escoger líneas de tráfico que concuerden con el segmento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajé en una empresa donde justo vendíamos casas por la del Valle, ¿no? Entonces, ¿qué personas se dirigen hacia la del Valle? ¿De dónde se dirigen? Por ejemplo, estas personas que viven en la del Valle o que quieren vivir en la del Valle, ¿en dónde trabajan? ¿No? Y encontramos que muchos de ellos, un segmento importante, vivía en Santa Fe. Entonces, agarramos esa ruta específicamente y ahí publicamos, ¿no? Con buenos resultados. Entonces, hay que estudiar estas líneas de tráfico, de dónde va la gente y a dónde se dirige, ¿va? Recordar los dos tipos de segmentación, por audiencia y contexto. Lo que les acabo de decir. ¿Puedo yo dar mi flyer en un crucero? ¿No? Esto es tu contexto,
¿no? Pero el crucero a lo mejor es de una calle bonita, ¿no? No sé. Y todavía lo puedo hacer por audiencia. Si lo vas a entregar, por ejemplo, a autos, que sean autos, no sé, vas a decirle, quiero que sea un auto, un Audi A3, ¿no? Y entonces le vas a decir al repartidor de flyers, entregue específicamente a esta audiencia. Y obviamente eso nos puede ayudar mucho más. Ahora, si quieres ir un paso más allá, hay que hacerlo en momentos donde la persona sea receptiva o esté abierta a recibir información. Por ejemplo, cuando compra algo más, incluso donde va a cortarse el cabello, ¿no? Muchas veces estamos mucho más abiertos. A lo mejor son momentos que suenan bizarros, pero son mucho más receptivos. Estás más abierto porque, pues bueno, claro, a todos nos choca la publicidad invasiva, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Básicamente, sé muy específico al segmento al que quieres llegar. Defínelo como si fuera tu hermano, ¿no? Y entonces sí, ya puedes crear mensajes más adecuados. Y ahora les vamos a mostrar un truco que usamos nosotros, ¿no? Muy bueno, de cómo apalancar los datos, ¿no? Es decir, ok, sabemos por esta era, ¿no? Por incluso nuestros dispositivos, las noticias que hemos escuchado y lo reciente, ¿no? De hasta las elecciones. No es ningún secreto que tanto Google y Facebook almacenan una cantidad impresionante de datos de nosotros, de lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que visitamos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, y vaya, no solo son los únicos, prácticamente cualquier plataforma digital almacena datos. Ahora, como publicistas, esto nos da una gran herramienta para llegar a la gente adecuada y, pues bueno, incluso no ser invasivos, llegar a la gente que realmente me está buscando con el mensaje adecuado que les va a gustar, ¿ok? Y bueno, todo esto se hace aprovechando los datos, pero ¿cómo utilizamos los datos? Tomemos este ejemplo, ¿no? Este ejemplo, tal cual, es de uno de nuestros clientes que se dedica a colocar créditos hipotecarios con distintos bancos. Ellos no se dedican tal cual a la compra o venta de inmuebles, nada más a la colocación de créditos, ¿ok? Y es uno de los más importantes del país. Entonces, si nos fijamos, perdonen, a lo mejor está un poco difícil de definir, ¿no? Porque obviamente tuve que censurar algunos datos. Si nos fijamos aquí, la mayoría de los visitantes que tenemos, ¿no? Son visitantes nuevos en dispositivos móviles. Cerca del 54% de las visitas del sitio web vienen desde dispositivos móviles, es decir, desde un smartphone, ¿ok? Y son nuevos. Sin embargo, si vemos la tasa de aquellos que más convierten, son visitantes que están regresando al sitio y desde desktop, ¿ok? Es decir, desde una laptop o una PC de escritorio. Esto nos está dando una información que a lo mejor a simple vista nada más son datos que se correlacionan, pero es una información valiosísima, porque yo puedo entonces sí ya entregar el mensaje adecuado a la persona correcta en el momento correcto. Por ejemplo, yo puedo dirigir un anuncio similar a este a Facebook, nada más en dispositivo o incluso puede ser algún sitio web o algo adicional, para aquellas personas que ya me visitaron y que ahorita están en desktop, ¿no? Y entonces decirle, y obviamente esto es también parte clave, decirle, estás a un paso de tener tu hogar, ¿no? Termina tu solicitud de crédito en 5 minutos. Si se fijan, esto parece un mensaje muy genérico, pero cada palabra está súper bien planeada. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo no le estoy diciendo con mensajes vagos o genéricos, ambiguos, compra la casa de tus sueños. Estás a unos minutos de tener la casa de tus sueños. No, le estoy hablando nada más del siguiente momento específico, de esta parte del embudo, no de todo esto, no del fin, no, nada más de esta parte del embudo. Termina tu solicitud de crédito en 5 minutos, ¿no? No le estoy diciendo mucho más, ¿va? Entonces, creamos mensajes adecuados, dirigidos al segmento adecuado, que tienden a tener una mucho mejor tasa de conversión, ¿no? Y todo esto basado de un dato muy específico, ¿no? Bueno, específico y básico. Y me atrevo a decir que si el crédito es así, es muy probable que la compra de casas sea así, ¿no? Que la mayoría de la gente entre en contacto con tu anuncio o con tu empresa o tal, primero en celulares, pero que se decida a investigar mucho más y ver más a profundidad, a lo mejor en desktop, ¿no? Ya sea que visite tu página o te quiera conocer más o visite tu página de Facebook, ¿no? Ya en desktop y se atreve a explorar un poco más. Puede ser, ¿no? Cabe destacar que obviamente todo esto se tiene que investigar. Cada empresa, cada segmento, como bien lo acabo de decir, es distinto y va a tener comportamientos distintos, ¿va? Y bueno, por supuesto, el diseño sí importa.
¿Se han fijado que es chistoso esto, no? Que la mayoría de las empresas nos ponen al carro el diseño físico exterior del carro, ¿no? Para comprarlo, a pesar de que 90% del tiempo que estemos en contacto con el vehículo, pues bueno, vamos a estar frente a esto, ¿no? Realmente lo que vamos a ver es el interior, ¿ok? Entonces, ¿qué hay de las fotos? Esto me encanta porque me ha pasado muy seguido, ¿no? Que lo primero que vemos en una fotografía cuando entramos a las páginas estas de Inmuebles 24 y tal, es que la foto del baño, que la foto de la escalera, ¿no? Y obviamente, pues esto nos afecta en la tasa de conversión porque pues, no me está diciendo nada de la casa, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto que nos ha funcionado? Fachadas para casas, ¿no? Y departamentos, amenidades o espacios comunes para terrenos o lotes que pues, no tienes una casa que mostrar. Y pues bueno, súper con propuesta de venta o una promoción, casi siempre una promoción sobre el enganche o crédito es lo que mejor funciona. Aquí yo nada más se lo estoy dando como bullets rápidos para que puedan tenerlo, ¿no? Poner una familia o pareja de acuerdo a tu segmento, recordando, por ejemplo, millennials, ya sea los dinkies o con hijos, ¿no? Tiende a aumentar tu CTR porque le estás hablando a la gente, ¿no? A tu segmento, ¿va? Y otros datos un poquito más cool también es esta es la estructura general que hemos visto que funciona en los anuncios, ¿no? La foto de la fachada o bien las amenidades, conforme a lo que les acabamos de decir, espacios comunes, ¿no? Con texto poco invasivo, un súper, nosotros le llamamos súper a ese texto principal que pones encima de la imagen, ¿no? Con texto poco invasivo, nada más en una esquina, o bien, por ejemplo, para las Insta Stories o formatos más largos, poner el súper hacia abajo, ¿ok? Y recomendamos dejar una zona safe, ¿no? Porque muchas veces se puede recortar, dependiendo del dispositivo, tal, se puede recortar, entonces ponerlo así, ¿va? El logo, es bueno tener el logo, es opcional, dependiendo también un poco del riesgo que tengas, por ejemplo, de que otros anunciantes te lo roben, ¿no? O utilicen la imagen de tu propiedad, ¿no? Que es importante también, consistencia en el diseño, utilizar la propuesta de valor, aunque sea de forma sutil. Por ejemplo, si es diseño, presume mucho el diseño. Si es una escuela, pon a la familia, haz de cuenta, pon de manera discreta a un niño llegando de la escuela con la mochila, así se entiende, ¿de acuerdo? No necesitas poner una escuela en el fondo, no, tiene que ser mucho más sutil que esto. Y sobre todo, y esto es crucial, la respuesta que des si ya convenciste a alguien, ¿no? Y te dijo, oye, informes, esa respuesta que des es tan o más importante que el propio anuncio. Tienes que ser rápido, tienes que ser inteligente, tienes que ser vendedor. Si alguien ya te preguntó, vaya, ya te está tocando la puerta por informes, ¿no? Entonces tienes que responderle, ¿de acuerdo? Y pues bueno, rápidamente, ya para finalizar este segmento, ¿no? Empieza, ¿cómo aprovechar los datos? Son 4 pasos, están muy simplificados, ¿no? Que es, empieza con preguntas específicas. ¿Qué quieres saber? Por ejemplo, ¿qué posteos me traen más tráfico al sitio? ¿Por qué estos posteos, no? Échate un clavado inicial a los datos con los que ya cuentas, ya sea en la cuenta de Facebook, en Google Analytics o en otras plataformas. Con base en estos datos, crea una hipótesis. Ojo, la hipótesis no va antes. No es hasta esta exploración que ya creas una hipótesis y entonces sí, ves si los datos que tienes te ayudan a comprobarlo o necesitas más información. Lo más probable es que necesites más información. Crea un modelo, crea tu experimento y entonces sí, vamos a ver si compruebas la hipótesis. Está bien si fallas, la mayoría de las hipótesis fallan, pero esas que sí tengas éxito te van a dar pasos mucho más seguros. Pues bueno, muchísimas gracias. Dejo a Ali que continúe. Gracias, Aaron. Interesantísimo, como siempre, y te escucho y ha sido bien, bien padre cómo en el camino de estos años en la agencia hemos logrado recuperar datos, recuperar insights que nos ayudan a que nuestros clientes puedan seguir vendiendo. Y cuando hablemos de vender bonito, les decía Aaron sobre mejorar la experiencia del cliente y ya lo atrapamos en digital, ya sabemos cómo es, ya lo identificamos, ya hipersegmentamos. Y entonces, cuando llega al showroom, cuando llega al lugar en donde estoy, entonces Aaron me va a ayudar a darle clic para que podamos revisar que tu cliente tiene 5 sentidos, tenemos que usarlos todos. Ya lo sedujiste con tu anuncio, ya está contigo, bien desearon, ya te buscó. Bueno, y entonces, ya que está contigo, por favor, hay que utilizar
texturas, aromas, lo que prueba. Necesitamos que ese momento para él sea una gran experiencia. Porque imagínate que le das un café de hace 3 días, que es horrible, de lo que se va a acordar con tu marca y lo que pasó con tu marca fue de ese momento. Entonces, el cerebro es tan sensible y nuestras neuronas empiezan a conectarse cuando se generan nuevas experiencias y es lo que recordamos. De ahí la importancia de que tomes en cuenta todo lo que tu usuario va a oler, a sentir y a tocar. Aquí pusimos una imagen de una de las tiendas de Apple o abajo de Starbucks. Y es casi como un museo, ¿no? Y las piezas y los teléfonos de Apple son estas obras de arte. Y todo está perfectamente puesto para ello. Entonces, no te olvides de seguir seduciendo a tu cliente o a tu prospecto cuando está contigo, ¿no? Punto número 1. Vayamos a ver otro punto sobre cómo vender bonito. Y no te olvides de lo físico. Hemos hablado muchísimo de lo digital, es lo que nos da los datos, pero al final del día, les decía en el slide pasado, que todo lo que tocamos nos genera recuerdos, ¿no? Todo lo que vemos. Entonces, es importante seguir manteniendo por ejemplo, estas maquetas en tus showrooms donde la gente, la familia, los hijos, la esposa, la tía pueden llegar a ver en dónde está la ubicación, cómo es, y ahí está el encanto, ¿no? Y todo esto tiene que reflejar además tu ADN de marca, tu personalidad, cómo quieres que tus prospectos te recuerden. Entonces, no olvidemos la parte física, es bien importante, y ahora vamos a ver cómo lo podemos ligar con lo digital. Justo así, ¿no? Hazlo interactivo. Podemos tener algo muy físico, pero también podemos tener algo digital. Nosotros trabajamos con una desarrolladora en México, una de las más importantes, y justo desarrollamos una plataforma digital, una aplicación que se conecta a lo físico y entonces permite que haya una interacción y permite que la experiencia viaje de lo online al offline, ¿no? Entonces puede ser eso o puedes tener algún sistema, algún software que te ayude a que con un iPad o una tablet las familias, la mamá, el papá puedan empezar a crear los espacios, a poner colores, a hacerlo más divertido y eso sigue siendo un punto de diferencia o te puede sacar de lo cotidiano en tus lugares en donde estás mostrando tu departamento, tu casa, etcétera. Bien, un punto bien importante, seguramente muchos de ustedes lo hacen y tienen planos sobre los departamentos o casas y esto realmente tiene un valor científico sobre cómo funciona en el cerebro, porque bueno, podemos ver imágenes, podemos tener incluso un recorrido virtual, pero entender y poder visualizar estos espacios en cenital me ayuda a entender en dónde estoy y cómo va a estar estructurado dónde voy a vivir, cuánto puede estar de distancia una puerta de otra, de la cama, etcétera. Entonces, esto no hay que perderlo. Hablábamos mucho, les decía, de la parte digital y de los datos, pero cuando estamos en el lugar, nosotros hemos visto con nuestros clientes y en todos estos años de experiencia que tenemos justamente haciendo campañas, además transformaciones digitales para la industria, que esto sigue siendo una parte fundamental para generar una gran experiencia. Y bueno, hablando justamente, ya pasamos de lo digital, campañas, yo les hablé un poco de la parte física y ahora, bueno, vamos a revisar cómo herramientas tecnológicas nos han ayudado a mejorar la prospección y ha sido bien interesante porque la tecnología es inevitable, ¿no? Hay que empezar a automatizar un montón de procesos, hay que de pronto dejar nuestras libretas gigantes con los planos para poder llevarlos a un teléfono, para llevarlos a una tablet en donde la integración y todo lo que hagamos en un proceso que ya tengamos muy bien definido se vuelva y nos ayude a que esto te genere una nueva experiencia, ¿no? Y entonces no se trata de reemplazar personas, se trata de reemplazar actividades y se trata de que todo sea más fluido y se trata de tener control y ahora lo vamos a ver. Entonces no le tengamos miedo a la tecnología y cuando les hablo de control es justamente de los CRMs que seguramente ustedes pueden ya utilizar, y está bien utilizar un Sheets, un Excel, porque es el primer paso, ¿no? El primer paso es tener perfectamente entendido y creado el funnel de mi industria o de mi marca, ¿no? Porque
aunque estemos hablando de muchísimas inmobiliarias o desarrolladoras, cada una tiene procesos distintos, aunque pueden parecerse, hay que ser súper específicos, es cuando me llega un contacto a través de redes sociales, luego se convierte en un lead porque me deja sus datos y luego lo llevo con un vendedor y le muestro el showroom. Y entonces eso, ¿cómo lo empiezo a procesar en un sistema, en un CRM, para que entonces, cuando este cliente me vuelva a hablar o me pregunte por otro desarrollo, yo ya sepa quién es y ya sepa qué le interesaba, porque ya todo lo registré, porque ya sé que tiene una familia, tiene 2 hijos, quería un departamento, una casa con 3 cajones de estacionamiento, y si yo soy un broker, bueno, puedo tener varios otro tipo de alternativas para mostrarle. Entonces, es la mejor manera de fidelizar a un prospecto. Entonces, bueno, Odoo o Salesforce son grandes herramientas para ello. Depende muchísimo el tamaño de tu empresa y de las necesidades, pero bueno, Zoho también es un gran CRM que ayuda. Y ya les decía, y se empieza por Sheets y por Excel, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y entonces, en este proceso, cuando hablamos de esta transformación digital y cómo digitalizo mi oferta, es decir, todo lo que tengo disponible para vender, a veces solo yo lo tengo en la cabeza, ¿no? Que yo vendo este desarrollo con este tipo de departamento. Pero bueno, al final del día nuestro prospecto puede tener múltiples necesidades y entonces yo debería multiplicar mis puntos de contacto para poder tener todo cubierto. Y hablo de que tengas documentación basada en la nube, en donde si estás viendo un cliente, ya tengas todo ahí, donde nada más descargas y tienes un sheet donde tienes o un documento o un PDF o lo que quieras, algo digital, en donde en ese momento le puedes generar una nueva alternativa a tu prospecto. O también, por supuesto, seguramente varios de ustedes utilizan marketplaces o sitios web propios para poder dar de alta las propiedades que están vendiendo o rentando, ¿no? Y entonces lo que hacemos es facilitar el punto de contacto con las campañas justamente de las que les hablaba Aaron y utilizar herramientas que nos ayuden a centralizar, donde yo solo una vez cargo los precios, las fotos, y se dispara y se carga en todos mis marketplaces, ¿no? Es cuando hablamos de transformación digital. Y, por supuesto, automatizar la parte más compleja, y ahora vamos a ver por qué, porque es uno de los puntos fundamentales para el éxito de una campaña, porque una campaña no termina cuando a mí me contactan, termina cuando vendo. Y cuando vendo es porque tuve un proceso de comunicación eficiente. Hoy muchas empresas utilizan respuestas preprogramadas, ¿no? Pero bueno, a veces hay detalles porque falta humanizar. Facebook nos ayuda muchísimo. Seguramente ustedes conocen GivoChat, ¿no? Que ayuda muchísimo a generar flujos conversacionales, y esto me ayuda a poder ir llevando de manera automatizada una conversación en la que un humano no está presente. Sin embargo, llegan a tener ciertos errores porque no hay inteligencia artificial de por medio. Y ahorita justamente es uno de los temas importantes cuando hablamos de las ventajas de un chatbot, porque un chatbot aprende de lo que está leyendo y aprende de lo que le pregunta. Y entonces, ¿en qué me ayuda un chatbot a diferencia de las respuestas preprogramadas? Vamos a ver algunas características, como las respuestas preprogramadas. Obviamente también tenemos respuestas simultáneas a muchos contactos. O sea, trabaja 24/7, no duerme. Si te escriben de otro uso horario, el chatbot está trabajando. Libera el talento para la parte más humana, y esto es bien interesante porque tú seguramente cuando te contactan, pues tú ya sabes que te preguntan cuánto cuesta, en dónde estás, si tienes créditos, cuáles son las facilidades. Todo esto se puede automatizar. Y la parte más humana en la que hablamos ya es cuando quiero tener algún tipo de contacto mucho más sutil, o cuando quiero resolver algún problema, o cuando ya tiene preguntas mucho más específicas. Y entonces, para ese tipo de persuasión, sí meto a un humano y dejo al robot de lado. Y por eso, entonces, el chatbot se va a encargar de lo básico para que tú te concentres en lo importante que son las ventas, en terminar de cerrar esos prospectos que ya los tienes al final de tu embudo de venta. Y una de las cosas maravillosas es que un chatbot puede agendar por ti, ¿no? Que tú no necesitas entonces llevarlos a un carrusel en donde tienes a todos tus asesores o tus vendedores
¿no? Y lo que hace el chatbot directamente es está respondiendo y le dice, ¿quieres agendar? Sí, sí quiero agendar, perfecto, dime tus horarios, o el chatbot te da los horarios disponibles y entonces en ese momento se agenda y en automático el asesor recibe una notificación de que tiene una nueva agenda. ¿Y qué hiciste tú? Nada, y esto trabaja 24/7. Si tus clientes utilizan Messenger de Facebook o chats de web, ahí es donde va a trabajar el chatbot, en todos los canales. No solo estamos hablando de redes sociales, sino también en chats de web y en algún momento, por supuesto, en WhatsApp, ¿no? Y entonces, lo que ayuda y para lo que sirve, es, bien nos decían que cómo nos choca cuando estamos hablando a través de WhatsApp o a través de Facebook en Messenger y nos dicen, no, aquí no es, tienes que ir a otro canal a continuar la conversación. Y aquí la intención es que el chatbot te lleve por la línea que tú quieras con los flujos conversacionales que se crean para que entonces ahí termines la conversación y agendes. Y, como les decía, aprende y contesta de forma más natural, aunque lo que no queremos nunca es que la gente crea que está hablando con un humano, porque va a haber un momento en que a lo mejor no va a entender y es natural, ¿no? O vas a recibir una respuesta, como les decía en las preprogramadas, que el chatbot está aprendiendo. Entonces, es importante que la gente sepa que está hablando con un robot. Y una de las cosas, si veamos ahí al gatito, como estaba en friega contestando, es que la velocidad, la que tú tardas o la que te toma responder un mensaje de un contacto, es fundamental para cerrar una venta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de nuestros que hemos recabado de nuestra historia. Si tú te tardas más de 5 minutos, pierdes casi el 34% de posibilidades de seguir de pasar al siguiente paso, para seguir al siguiente paso del funnel. Si tardas más de 2 horas, el 94% de posibilidades de que esto ya no suceda, o sea, que ya no lo asignes o que ya no lo lleves a una visita. Y esto es porque todos vivimos rapidísimo, es porque todos queremos información rapidísima. Y te están preguntando a ti, ya no nos decía, le están preguntando a 8.1 más o aún más en el caso de casas y departamentos de bienes inmuebles. Entonces, es bien importante cuánto te tardas en responder. Y ahora ustedes se podrán preguntar por qué a veces no cierran. Porque entonces, si te mandan un lead el sábado y lo contestas el lunes, estamos perdidos. O sea, es muy probable, es un 5% de probabilidad que ese lead regrese o que incluso te diga, ya sé quién eres. Gracias por llamarme, te estaba esperando. Por supuesto que no, porque seguramente el domingo ya fue a ver a otros 4 o 5 competidores. Ahí bien le pusimos subrayado, alguien más ya atendió tu lead. Es bien, bien importante esta etapa del tiempo. Y no solo lo decimos nosotros con nuestros estudios y con lo que hemos trabajado, hay muchísimos estudios que comprueban que el 78% de los usuarios compran algo de una marca que le respondió por primera vez, inmediatamente, ¿no? Entonces, si respondes en el primer minuto, tu probabilidad de conversión aumenta en 300%. Ya te decía, haz una retrospectiva, recuerda en cuánto tiempo te tardas. Si todavía no puedes tener un chatbot, pon preguntas preprogramadas, utiliza el robot de Facebook, tienes que hacer algo porque ahí te estás perdiendo muchísimo dinero. Porque el consumidor quiere información y la quiere ahorita, no cuando nosotros estemos disponibles. Y así somos nosotros cuando vamos a comprar otra cosa, ¿no? Y entonces les estoy hablando del chatbot y ustedes saben, y lo hemos visto aquí, Irina es el chatbot con alma y Irina nos invitó a ser parte de este webinar y ser partnerships de este gran proyecto para poder romper con esta tendencia en la que hemos comprobado campaña tras campaña, contacto tras contacto, que la rapidez con la que respondas, la asertividad con la que respondas es fundamental. Entonces, seguramente este va a ser un parteaguas porque es un robot que nos va a ayudar y es específico para poder responder y agilizar toda la conversación que tiene una inmobiliaria con sus prospectos.
Y entonces ustedes pueden preguntarse si es muy caro implementar un chatbot. No es muy caro, no es carísimo. O sea, si ustedes pagan Canva o pagan Netflix y si piensan en esa suma, muy probablemente va por ahí. Y todo depende de la complejidad de tu desarrollo, o todo depende si quieres conectarlo a un CRM, o todo depende si quieres conectarlo a un carrusel de agenda, ¿no? Pero al final hay ahorita un montón de opciones, pero cuando te especializas tanto como Irina, ya no somos una herramienta multifuncional, ¿no? Que obviamente una herramienta como la que ofrece Facebook con respuestas automatizadas es fantástica, porque te ayuda para todo, te ayuda para desarrolladoras o para restaurantes o para cremas o lo que sea. Pero este es pensado especialmente justamente para una desarrolladora. Y entonces nos ayuda que, como bien decía Aaron hace un momento, la ventaja de la democratización de la tecnología y la innovación cada vez es mayor. Y entonces, entre más personas lo compren, va a ser mucho más barato después, ¿no? Y si requiere programación para implementarlo, depende. Depende y en especial Irina va a ser bien fácil implementarlo, pero ya te decía, si quieres que se conecte ya con otros sistemas especializados, va a haber un plan increíble para Enterprise en donde vas a poder hacer varias conexiones para que Irina casi que vuele y te haga todo rápido, automatizado y tú nada más estés vigilando cómo van sucediendo, cómo va avanzando el funnel de tus prospectos. Pero al final del día va a ser bien sencillo y va a ser a través de un sitio, lo vas a poder comprar, lo configuras con pasos súper fáciles y listo, vas a poder tener un chatbot especializado para vender casas, departamentos, lotes residenciales en todo México. Y bueno, Irina trae un regalo para todos ustedes a través de nosotros, que es un 25% de descuento en la primera factura de cualquiera de los planes y seguramente en un momento va a aparecer Mau, que nos puede platicar un poco más de esto y también nos va a poder platicar sobre si ustedes tienen dudas sobre cómo va a funcionar el robot y además contactos y todo esto. Entonces, bueno, por ahí ya les pusieron en los comentarios el link para que puedan registrarse y podamos hacer válido este descuento. Y nos va a encantar poder estar en contacto con ustedes para darles más contenido de este tipo, para darles más tips y que pueda ir funcionando mucho mejor sus campañas. Nos va a encantar poder compartir la información que hemos podido generar a lo largo de estos años de experiencia. Adelante, Mau. Claro que sí. Sí, justamente como lo comentaban, solamente se tienen que registrar en ese link que pueden ver en pantalla y nosotros les estaremos dando información sobre los distintos webinars que vamos a estar ofreciendo y ya mientras nos estemos acercando al lanzamiento, pues ahí les estaremos dando noticias. Ahí sí tienen dudas o preguntas respecto a Irina Chatbot, nos pueden contactar de una vez. Tenemos un correo que es hola@irina.chat.com, .chat, disculpen. Tenemos una línea de teléfono, se pueden comunicar también con nosotros a partir de este número de WhatsApp, 55 85 26 44 63, en esta misma página de Facebook donde nos están viendo y también tenemos disponible un LinkedIn. Y bueno, primero que nada, pues muchas gracias, Lee Aaron, por participar en este webinar. Muy interesantes los temas y estoy seguro que la experiencia que nos compartieron será bastante útil. A todos los que nos están acompañando, ¿tienen alguna pregunta para Lee o Aaron? Escriban en los comentarios y con gusto se las responderán. Mientras tanto, Lee, Aaron, cuéntenos, ¿cuáles son los principales canales en los que toda inmobiliaria debería de estar? Si quieres, adelante, Lee, o contesto yo. Ok, bueno. Los principales canales. Bueno, como bien lo decía, repito, lo importante es entender tu segmento, en qué canales está, pero la gran mayoría de nosotros ahorita nos dirigimos a los millennials, pon tu generación X, y con eso, pues bueno, los tres grandes canales en los que están es Facebook. En México todavía hay mucha mayor penetración de Facebook que de Instagram en ese segmento particular. Los millennials sí utilizan mucho Instagram, pero bueno,
Obviamente ahí depende, reitero, de tu segmento. Para mí esos serían los dos principales canales, porque aparte son muy visuales, son muy ricos en los formatos en los que puedes dar el contenido. Puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser una galería, ¿no? Entonces son muy buenos, muy adecuados para eso. Y creería yo que, pues bueno, YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo. El primero es Google. Y pues bueno, con eso creo que también daría la respuesta, ¿no? Creo que es importante estar en Google. Si bien a lo mejor orgánicamente es muy difícil aparecer en los primeros lugares, no es imposible. Tienes que tener una estrategia muy, muy, muy fuerte. O bien Google Ads, ¿no? A través de búsquedas muy específicas de tus desarrollos o tus casas, ¿no? Específicas en ese lugar. Y pues bueno, por supuesto, YouTube. Creo que es también muy padre y que es subexplotado en México, sobre todo, el canal de YouTube para mostrar las propiedades. Al final del día, un video te puede ayudar muchísimo, te puede mostrar mucho más. Es un recorrido como si estuvieras con el agente ahí, ¿no? Entonces, complementando eso con varios materiales, puedes hacer cosas muy, muy interesantes. Para mí, esos son los principales canales en los que toda inmobiliaria debería de estar. A ver, Karen nos pregunta, quisiera preguntar qué diferencia tiene el robot de Facebook a Irina. Esa creo que es más tuya, Mau. Claro que sí, con mucho gusto la contesto. Bueno, básicamente la diferencia entre Irina y el robot de Facebook, Irina está especializada en flujos inmobiliarios. Eso quiere decir que nosotros en el proceso de haber construido los flujos inmobiliarios y toda la plataforma, estuvimos estudiando al mercado inmobiliario, vimos cuáles son las necesidades, qué es lo que la gente pregunta y en base a eso logramos construir lo que son los flujos de Irina, además de que los construimos con un sistema de capas de inteligencia artificial. Entonces, a diferencia del robot de Facebook, Irina está construido para entender a tus clientes qué es lo que quieren y en mente completamente tu negocio. Es decir, no tienes tú que hacer, digamos, una integración muy compleja, no tienes que prever qué es lo que te van a decir, sino que nosotros ya nos encargamos de eso y simplemente con capturar los datos de tu negocio, Irina va a contestar a tus usuarios y te va a generar nuevos leads. Exactamente. Por lo que entiendo, nada más como para traducirlo un poquito, básicamente si alguien te pregunta, ¿no? Ya no es nada más que le dé clic a las respuestas de Facebook típicas, sino alguien te pregunta de las N cantidad de formas de pedir precio, oye, precios, informe, inbox, tal, Irina ya lo puede hacer, tú no tienes que adelantarte y preguntar pues, de las distintas maneras, ¿no? ¿Sí estoy bien o estoy mal, Mau? Es correcto. Ah, ok, perfecto. ¿Alguna otra? Si alguien tiene alguna otra duda, igual déjanos en los comentarios. Bueno, mientras también les cuento un poquito, todo esto y toda la investigación que se hizo, todo este slide, les reitero, se les va a compartir y pues bueno, aquí son algunas de las fuentes para que vean que todo lo que hacemos literal está basado en datos. ¿Va? Y pues bueno. Bueno, pues muchas gracias, Lee, Aarón. Excelente explicación, todo lo que nos dieron. Y bueno, antes de despedirnos, quiero platicarles un poco más sobre Irina, el chatbot con alma. Como Irina contesta con inteligencia artificial, entiende lo que tus prospectos quieren saber y de una forma que invita a la conversación, por lo que Irina es tu mejor compañera en la generación de leads. Irina es un chatbot inmobiliario que contesta 24/7. Sus respuestas de inteligencia artificial son las mejores para tu negocio, ya que se basan en los datos de tu empresa y no requiere de ninguna experiencia para lograr configurar. Vas a poder comenzar con una prueba de 30 días, así que manténganse conectados a nuestras redes, ya que muy pronto les tendremos más detalles de cómo van a poder implementar Irina. Muchas gracias a todos por unirse y les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, gracias a todos. Que tengan linda tarde. Nos estamos viendo. Nos